Como queráis. Vale, pues buenas tardes. A principios de este año, de 2017, Libres decidió incorporar el tema de la desobediencia civil como uno de los elementos, uno de sus áreas un poco de interés, en la medida en que nos parecía que era una herramienta interesante, una herramienta para luchar contra la injusticia. Nos propusimos un poco hacerlo desde el contacto o la relación con movimientos que ya estaban interviniendo de hecho y practicando de hecho la desobediencia en este terreno. Lo habían practicado en el pasado, en algunos casos con éxito, como sucedió con el movimiento de objeción de conciencia, que contribuyó de forma decisiva pues, a acabar con el servicio militar obligatorio, o en el caso de las feministas con la lucha que se planteó pues para acabar con la prohibición del aborto, ¿no? Y que también, pues practicando incluso abortos de manera clandestina y autoinculpándose posteriormente de ellos, pues hicieron una labor importante en ese sentido, ¿no? O movimientos más recientes, ¿no? Que en este momento la están practicando, como puede ser la plataforma de afectados por la hipoteca, o como pueden ser pues los Ocupas, el movimiento de Ocupas, o como pueden ser pues ecologistas en acción en algunas de sus acciones, o como pueden ser también los movimientos anti-gentrificación, ¿no? Aquí tenemos algunos casos y se están practicando pues formas de desobediencia civil en este caso. Libres lo que ha ido haciendo durante este semestre, desde que un poco adoptó esa decisión, pues ha sido una serie de actos, una serie de acciones que se han concretado en principio en una mesa que hicimos aquí el 15 de marzo y que le hicimos conjuntamente en ese momento con Pasaje Seguro, en el que participamos también pues muchos de los miembros de Libres dentro de ella. Bueno, Libres, para el que no lo sepa, es la Asamblea Cántabra por las Libertades y contra la Represión. Creo que hay gente que quizás no lo conozca. Digo entonces que hicimos esa primera mesa, una mesa en la que participó el abogado Darío Serrano, que nos planteó pues, un marco legal, y en el que invitamos a Mikel Zuloaga, que no sé si lo conocen, pertenece al colectivo Ongi Etorri Errefuxioteak, que es el colectivo un poco similar o de bienvenidos refugiados en el caso del País Vasco, y que juntamente, Mikel Zuloaga, juntamente con Begoña Huarte, fueron a Grecia y trataron de traer a algunos refugiados que se encontraban allí. Fueron detenidos, no pudieron llevar a cabo la acción, pero la acción tuvo mucha repercusión y eso dio a conocer que esa forma también de desobediencia civil que se estaba practicando en ese sentido era interesante. Tuvimos también el 13 de mayo una mesa también aquí con 3 activistas de Gamonal, que coincidió además con un momento en el que se estaban celebrando los juicios contra las 12 primeras personas que habían sido detenidas e inculpadas por los actos de 2014, que fueron ese acto del barrio Pueblo de Gamonal, oponiéndose a un bulevar que trataba de hacer el ayuntamiento en ese momento y que tuvo mucha repercusión a escala de Estado. Es otro acto que entendemos que se podía encuadrar dentro de esta desobediencia civil y lo llevamos a cabo en este caso. La tercera de estas sesiones pues es la que tenemos hoy, con la presentación de este libro de Desobedecer, pequeño manual, de Xavier Renou, y que pertenece a un colectivo francés que se llama Les Desobéissants, o los desobedientes, y que nos va a presentar, en este caso, Romain Loferron, no sé si lo pronuncio bien, del colectivo de Azcundea, del País Vasco, ¿no? Él nos va a hablar, supongo que además del libro, lo hemos estado comentando antes, de estos movimientos, tanto del francés, de los desobedientes, como del de Azcundea.
Y vamos a finalizar la semana que viene, el viernes que viene, con un taller que están preparando pues una serie de abogados que habían estado vinculados, o que están, o han estado en mayor medida en otro momento vinculados también a Libres, y que es un taller que vamos a hacer sobre la reforma de la ley Mordaza que se está preparando y que ponemos muy en duda de que tenga ninguna, o que sea suficiente, vamos, que sea para nada progresista. Y también un poco se hablaba, o estuvimos planteando, el hecho de que todas esas leyes que de hecho se están poniendo en cuestión desde el propio articulado de esas leyes, al entrar en contradicción con la propia Constitución, sin ir más lejos. Hemos tenido el ejemplo bien reciente, pues esta situación que se le ha creado a Montoro, ¿no? con la ley de amnistía fiscal que había planteado, y que el propio Tribunal Constitucional pone en duda. Es decir, se están planteando leyes que nos obligan a obedecer y que resulta que ni siquiera han pasado la prueba, de hecho, de estar de acuerdo, de tener un contexto legal aceptable dentro del propio sistema jurídico español. En ello vamos a contar entonces con Darío Serrano, que es uno de los abogados de Libres, y con otros que, como decía, han participado también en Libres, como Luis del Pozo, Miguel Saro, y un abogado especialista en Derecho, en Legislación para Extranjeros, que se llama Alberto Rubio. También vamos a tener a todos ellos y vamos a poder discutir pues, de estas cuestiones. Como decía, la próxima semana, el día 23 de junio, es decir, el viernes que viene. Bien, yo simplemente quería comentar estas cosas que están dentro de nuestra programación, y ahora le voy a ceder la palabra a Romén para que nos hable del libro y de, bueno, lo que crea conveniente que nos explique. Muchas gracias. Pues buenas tardes. Yo voy a empezar presentándome un poco por qué presento este libro si no lo he escrito ni siquiera lo he traducido, ¿no? Y como lo comentabas, porque estaba trabajando durante 4 o 5 años junto con el autor en París, en este colectivo que se llama Les Désobéissants. Y este colectivo pues tiene como objetivos pues una parte de la formación, es decir, el contenido del libro pues llevarlo a la práctica con talleres a nivel pues eso de cuestionar la violencia, la no violencia, hasta el comunicado de prensa, ¿no? Y dentro de estas formaciones está un poco la práctica del contenido de este libro. Otro objetivo es crear esta red de activistas para en el momento que haya acciones pues tener ya gente que ha pasado por una formación y que ya sabe un poco las pautas de esta herramienta. Luego también dar consejos estratégicos en unas luchas concretas y participar a esta convergencia de luchas que muchas veces estamos cada uno bajo nuestra bandera o nuestro pequeño colectivo y sabemos que somos muchas veces pocos y pocas, entonces pues la herramienta de desobediencia permite también pues hacerse hablar entre varios colectivos que antes no trabajaban juntos, ¿no? Entonces, pues en esta presentación propongo intentar contestar un poco a varias preguntas, que sería pues ¿por qué desobedecer? Y ¿cómo desobedecer? Y luego pues veremos un poco más en la práctica, en las experiencias que he tenido en Francia, las que puede haber ahora y aquí en Euskal Herria y en España en general, ¿no? Entonces, no dudéis en pararme también si no me entendéis con mi castellano mejorable todavía. Y también si tenéis preguntas o comentarios, que mejor si es un poco interactivo, ¿no? Entonces, la primera pregunta de por qué desobedecer viene un poco de la constatación, ¿no? de la situación del mundo. O sea, sabemos que tenemos muchos frentes abiertos, ¿no? Si hablamos del cambio climático, si hablamos de energía nuclear, armas nucleares, crisis de las personas refugiadas,
la sociedad patriarcal que sigue potente, las condiciones incluso de los animales, ¿no? que al final son muchas luchas existentes que algunas veces conocemos más o menos, algunos van a conocer más pues, la situación en Palestina y que vive esta cárcel a cielo abierto que es Palestina. Otros van a saber más de transgénicos, otros, pero sabemos que al final es un poco esta misma lógica del beneficio, del dinero, y las consecuencias ponen en peligro hasta la humanidad, ¿no? Cuando hablamos de cambio climático. Entonces, sabemos que también el mundo cambia, porque creo que aquí seremos unos cuantos a pensar que hay que cambiar el mundo, y nos damos cuenta que muchas veces somos pocos, ¿no? Entonces, este libro tiene como objetivo volver a darnos la esperanza, porque sabemos que esta pérdida de esperanza es el padre de la resignación, ¿no? Muchas veces acabamos pensando, pues ya no se puede, ¿no? Y entonces ahí es esta idea al contrario de buscar esta eficacia, entonces de volver a enseñarnos que sí que es posible cambiar el mundo y simplemente hay que, simplemente igual parece un poco pretencioso, ¿no? Pero sí que es como pensarlo bien a nivel pues, de herramienta, de intentar cuestionar nuestras maneras de luchar. Que cuántas veces hemos manifestado, cuántas veces hemos firmado peticiones, muchas, ¿no? Pero cuántas veces realmente nos hemos preguntado acerca de la eficacia de nuestra manera de luchar, ¿eh? Y por lo tanto de los resultados, ¿no? Entonces, pues este libro tiene como propuesta de cuestionar y por eso viene bien como para cada colectivo cuestionar nuestras maneras de funcionar, incluso de manera interna, como intentar ser más democrático, pero con este objetivo general de ganar, que realmente queremos ganar estas luchas, no queremos que sea como si fuéramos rezando que el poder nos diera un nuevo derecho o que no nos quiten unos que han ganado nuestros antepasados, ¿no? Entonces, es intentar salir de este pensamiento mágico que algunas veces podemos tener de decir, vale, vamos a gritar más fuerte y sí que cambiará, ¿no? Y pues vemos que muchas veces no, que en las últimas décadas vemos que perdemos más cosas, aunque ganamos otras, pero sí que la situación puede parecer pesimista, ¿no? Y entonces ahí vemos también al principio del libro también esta parte histórica que muchas veces en la escuela aprendemos pues la historia de las guerras y no de las luchas populares y mucho menos de las no violentas, ¿no? Y veremos ahí también el porqué de la no violencia y veremos que es una parte ética y una parte estratégica, ¿no? Entonces, ¿por qué desobedecer? Para cambiar estas leyes, justo para realmente que muchas veces la desobediencia nutre la democracia y no se opone a la democracia, es más bien que la sociedad muchas veces evoluciona más rápido que las leyes. Entonces es a la sociedad de actuar para cambiar estas leyes, que no nos regalan derechos desde los poderes, es porque la gente lucha para conseguirles, ¿no? Entonces, después de ver un poco esta constatación, y si miramos un poco la historia, que miramos Martin Luther King, que miramos Gandhi, que miramos Rosa Parks, y muchos otros y otras anónimos y anónimas, vemos que es una herramienta
Y no es una ideología, no es un movimiento, es como una herramienta para que nuestros combates sean más potentes, para hacer palanca y cambiar las relaciones de fuerzas a nuestro favor. Entonces, vemos que al final nos cuesta desobedecer porque hemos aprendido en la escuela que era una virtud obedecer, ¿no? Que desde pequeño obedecemos a esta autoridad y muy pocas veces cuestionamos esta legitimidad de esta autoridad, ¿no? Y cuando hoy en día vemos a leyes injustas o situaciones injustas, pues vemos que tenemos esta legitimidad superior a esta legalidad, ¿no? Y así tenemos nuestra justificación para ir en contra de las leyes, pero más bien para cambiarlas. Y vemos que algunas veces, al contrario, vamos a desobedecer para que se aplique la ley. Por ejemplo, si hablamos del Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares, que la mayoría de los países han firmado y que no respetan. Entonces, pues a lo mejor habrá que montar acciones para obligarles a aplicar estas leyes, ¿no? Entonces vemos que hay todo un marco filosófico o estratégico que nos permite entrar en este ámbito que es la desobediencia. No entramos como un delincuente que voy a hacer un graffiti en una pared, ¿no? Y ahí sí que puede tener sus justificaciones, pero aquí se trata más bien de una propuesta más bien colectiva y es la diferencia con la delincuencia, es que asumimos las consecuencias. Y eso es lo que nos da también esta fuerza de cara al exterior, que lo hacemos sabiendo que puede haber consecuencias importantes o pequeñas, pero que asumimos estas consecuencias. Por eso muchas veces cuando viene la policía no vamos a correr, enseñamos nuestro DNI y algunas veces incluso el propio juicio puede ser un tribunal, un escenario para contar nuestra lucha y a lo mejor cambiar las leyes ahí si ganamos el juicio, claro. Y en Francia ha sido el caso por los cegadores, ¿no? Los que cortan los campos de maíz transgénicos, pues ahí hubo muchos agricultores que participaron a eso, que se enfrentaron a penas de prisión, pero también buscando este apoyo, algunas veces incluso de cargos políticos, pues se ha conseguido parar estos campos al aire libre y entonces pues no se cultiva transgénicos en Francia gracias a estas acciones, ¿no? Entonces hemos visto que hay esta parte de asumir estas consecuencias. Luego vamos a ver que también hablamos de represión y que luego cada una tiene su propia situación. Y es fácil decirlo, sí, hay que asumir las consecuencias, que luego no todos vamos a la cárcel o no todas estamos dispuestos a pagar una multa alta, ¿no? Por eso hay que buscar escapar de esta represión que no podríamos asumir. Y ahí es donde se trata de esta parte estratégica, buscar esta zona gris donde vamos a estar en lo que aquí se llama alegal, ¿no? o algunas veces ilegal, pero vamos a ver que muchas veces lo que va a permitirnos escapar de la represión va a ser la actitud y la estrategia global. Si tenemos también aliados, si sabe que para el adversario va a ser más problemas ir en contra de nosotros que dejarnos y esperar que se apague un poco la mediatización de nuestra acción, pues igual busca sus propios intereses, ¿no? Entonces hay que hacer este análisis pues, del adversario, porque al final hablamos, pues eso puede ser una empresa, un cargo político, un ayuntamiento, al final, pero lo importante es poder identificarle bien esa persona que tendrá este poder de decisión.
Y entonces crear esta relación de fuerzas para obligarle a cambiar. Y en eso hablamos de acción directa, es que vamos a actuar donde sabemos que va a tener una influencia. Al contrario, por ejemplo, de un flash mob o de una performance que sí que tiene también su interés también, porque a nivel de imagen puede tener su influencia y cambiar opiniones, pero que será diferente de una acción directa donde a lo mejor vamos a encadenarnos en las oficinas de una empresa. Ahí realmente actuamos donde va a molestar al adversario que hemos identificado. Y ahí vamos a ver las dos piernas de la desobediencia civil. La primera siendo pues la acción directa de ir donde realmente está el problema, intentar actuar donde queremos cambiar las cosas, y podría ser eso, abrir vallas en una frontera o impedir el cargamiento de armas, ¿no? No sé si habéis oído hablar de este bombero en Bilbao que se negó a supervisar el cargamiento de armas fabricadas en el País Vasco a destinación de Arabia Saudí, ¿no? Pues ahí es el mismo, que en este acto era así un acto individual, pero sabiendo que iba a asumir las consecuencias, pero eso, como actuando directamente donde pasa el problema. Y la otra pierna de la desobediencia civil va a ser la no violencia, que eso lo tenemos eso como por una parte por una cuestión ética, que Gandhi nos decía que si queremos un mundo de paz no podemos permitirnos hacer la guerra para llegar a este mundo, ¿no? Y que al contrario de algunas veces lo que se suele decir que el fin justifica los medios, pues al contrario pensamos que no, los fines están incluidos en los medios, ¿no? Si queremos otro mundo tenemos que imaginarlo también luchando, ¿no? Y era también el discurso de revolucionarios que contestaban a las mujeres: sí, una vez que el proletariado habrá ganado, estaréis libres, ¿no? Y ellas contestaban: no, ahora queremos ser libres y vamos a cambiar estas relaciones también internamente, ¿no? Y entonces, pues esta no violencia por esta parte ética, y entonces pues la cuestión moral, pero también por la parte estratégica, y ahí hay diferentes niveles. Uno podría ser de manera interna, que al final la violencia provoca rechazo, y entonces pues perdemos a militantes y potencial actores del cambio. Y también depende del contexto. Es cierto que la violencia en los años 70 no tenía la misma aceptación que hoy en día. Entonces vemos que hoy en día en España el contexto no es favorable a la violencia a nivel estratégico, que es fácil para el poder pues ponernos en una casilla de terrorista o de deslegitimizar nuestra acción. Y además de eso, la violencia es el terreno de las Fuerzas Armadas, y en este terreno sí que ganarán, porque tienen armas, tienen protecciones, entrenamiento, y eso no tenemos y no queremos. Entonces, pues por eso hay esta apuesta fuerte por la no violencia, y sí que algunas veces nos puede costar, porque la violencia se exprime en muchos sitios, ¿no? Si hablamos de la violencia del sistema, la violencia de la pobreza y la propia violencia de la policía, aunque estás encadenado, pues sí que puede pasar que un policía te golpea, ¿no? Pero aunque sí que puede ser duro, cuando hay imágenes, por ejemplo, de la violencia policial, pues sabemos que también a nivel de imagen ganamos mucho, porque al contrario de una violencia nuestra,
pues que provoca compasión más bien por la gente que recibe estos golpes, ¿no? Entonces, una vez que tenemos un poco claras estos conceptos de por qué desobedecer y la idea general, luego se puede entrar en la parte más práctica, que es concretamente nuestro colectivo, nuestra lucha, cómo hacemos, ¿no? Y ahí entramos en la parte estratégica, ¿no? Vale, ¿qué queremos? Pues la primera parte de una estrategia va a ser definir objetivos. Objetivos que tienen que ser específicos, es decir, objetivos limitados, precisos, alcanzables y definidos por etapas, ¿no? Y estos objetivos va a ser la primera parte y creo que pocas veces lo solemos hacer en un colectivo. ¿Qué queremos? Vale, queremos el fin del capitalismo. Vale, eso va a ser un objetivo difícil de alcanzar a corto plazo, ¿no? O queremos que cierren Petronor, ¿no? Para que no tenéis tan lejos tampoco de aquí. Pues eso también puede ser un objetivo a largo plazo, pero antes habrá que identificar objetivos pequeños que podría ser, pues, quitar el apoyo de tal cargo político o la relación de fuerzas, identificar pequeños objetivos que nos va a permitir ganarles, por eso que son importantes que sean alcanzables, y sobre estas pequeñas victorias nos podremos apoyar para ir hacia más. Y eso es importante porque si no, si definimos un objetivo demasiado grande y que fallamos, pues que eso provoca también desesperación o la gente ya pierde ganas, ¿no? Entonces, eso es la primera fase de la definición de una estrategia, ¿no? Y analizar pues, la fuerza que tenemos, cuáles son sus puntos débiles, que puede ser pues, su imagen, que a lo mejor podemos atacar su imagen, podemos hacerle perder tiempo, dinero, apoyos, y ahí es también otra fase importante para conseguir identificar bien y pensar la acción. Muchas veces pensamos directamente la acción que podemos hacer, pero olvidamos a ver qué queremos conseguir, ¿no? Y luego, una vez que tenemos los objetivos definidos, los adversarios definidos, tenemos que ya pensar también los aliados que podemos tener. Eso a nivel estratégico es muy importante, porque en caso de la represión, también tener o bien personalidades famosas, algunas veces solo a pensar a un artista, a un deportista, pues que tendría su peso mediático para apoyar y a lo mejor puede cambiar también un poco el final de una acción o las consecuencias de la acción. Y luego, pues, podemos entrar en la parte más metodología de la acción. No sé si queréis que entre más que igual ya es el contenido más preciso del libro, pero que sigue siendo útil comprarlo, pero que si queremos eso, ver un poco más de qué se trata y luego pues caeremos también en ejemplos concretos, pues vamos a ver que en la metodología vamos a tener que pensar en muchos aspectos y aspectos bien prácticos, tipo transporte, a ver qué necesitamos para ir al sitio, y financiación, si al final hay ya gastos, pues que no sean las mismas personas que siempre pagan, y también pues identificar bien el sitio donde vamos a hacer la acción. Y ahí pues vamos a ir antes al sitio para ver cosas concretas como los horarios, que será una pena ya pensar toda la acción, movilizar a 15, 20 personas y llegar y darse cuenta que al final el lunes está cerrado, que sería una pena, ¿no? Entonces,
Allí es esta parte también previa, antes de la acción, de identificar, al final son tres pautas, tres aspectos. Una parte que es la parte técnica de cuál va a ser el escenario, el recorrido, los papeles de cada uno, y con el escenario pues un principio y un fin, ¿no? que tenemos que saber cómo vamos a acabar la acción. Eso es importante también porque puede haber varios momentos en la acción que al final pues el adversario se va adaptando y tú te quedas ahí, al final no molestas mucho, te han puesto ahí y vale, cuántas horas te quedas, y entonces pensar el fin de la acción es algo también importante. Y entonces tenemos la parte técnica, donde vamos a definir un poco los papeles, lo que se va a hacer. La parte política, eso va a ser importante también definir bien pues, los objetivos, y esta parte de comunicación, por qué estamos aquí, qué hacemos ahí. Si en la parte técnica habíamos definido varios roles, que igual no entro en cada uno de estos roles, pero como os podéis imaginar, no vamos a encadenarnos todas, ¿no? Que habrá gente que va a hablar a la prensa, otra a la policía, otros que se van a encargar de los activistas encadenados, que sería una pena irse solo porque tienen frío, a lo mejor, o sed. Que a lo mejor pues unas personas se pueden encargar de su bienestar y su seguridad, y así pueden quedarse más tiempo, ¿no? Y eso, entonces tenemos la parte política, eso, que habrá gente que va a hablar a la prensa. Pero algunas veces la prensa se va a acercar a un activista y vale, cuéntanos por qué estás ahí. Y claro, si este activista no lo tiene tan claro porque él ha venido por otra cosa y que cuenta algo diferente, pues mal será para la acción en general, ¿no? Entonces, esta parte política o de comunicación es importante también. Que toda la gente sepa por qué estamos aquí y cómo vamos a actuar, ¿no? Y la tercera parte es la parte jurídica, es decir, que toda la gente sepa antes las consecuencias posibles de la acción, porque claro, si hay riesgos de una multa o de pasar una hora en la comisaría, pues la gente lo tiene que saber, porque si no se pueden reaccionar mal, con el miedo, y sobre todo nunca volverán si piensan que se les ha mentido, ¿no? Se les han mentido. Entonces, en esta parte jurídica vamos a explicar bien las consecuencias posibles, y aunque pueden asustar algunas veces si hablamos de la teoría, ¿no? Por este tipo de acción puedes tener 40 años de cárcel y 20.000 euros de multa. Pues a ver si la gente se queda, ¿no? Luego lo que nos interesa es más cómo se aplica estas sentencias, ¿no? O más que sentencias, cómo se aplica la ley cuando la gente ha hecho acciones similares. Y eso es lo que nos va a interesar. Gente que se ha encadenado, o ha parado la circulación, o ha subido a una estatua, o cómo se aplica, ¿no? Y intentando actualizarla con las leyes Mordaza, que sabemos que han cambiado también un poco esta represión. Entonces, estas tres partes, técnica a nivel de roles y de tiempo en la acción, la parte política de por qué estamos aquí, cuál es nuestro discurso, y la parte jurídica, son cosas que se tiene que explicar bien antes de la acción, para que toda la gente tenga la misma información, ¿no? Y así también será más fácil crear esta cohesión de grupo, que es importante si hay luego tensiones, presión de
de la policía y también en la parte jurídica pues que se apuesta por la no violencia, y es decir, eso se concreta en actos concretos, pero también en la actitud, y eso lo vemos en la formación, haciendo simulacros de confrontación con la policía o con trabajadores, que si vamos a ocupar una fábrica, a lo mejor nos encontramos con trabajadores en contra de nosotros, ¿no? Y entonces ahí es importante también la actitud y saber cómo hacemos, saber si todos hablamos, si hay una persona que se encarga de hablar. Entonces, esta parte de la actitud es algo muy, muy importante, y eso se trabaja, y vemos que incluso en la formación la gente se descubre ella misma, es decir, que aunque es un simulacro, hay gente que va a tener miedo, hay gente que ya no lo ve, que al final pues mejor que se quede con otro papel que el de encadenarse, porque se da cuenta que al final el hecho de empujarse algunas veces pues le puede molestar o tener miedo. Entonces es útil la formación también para eso, para conocerse a sí mismo, ¿no? Y rechazar no solo la violencia de la policía o de un trabajador, pero la propia suya, ¿no? Que si es una lucha en la cual estamos muy implicados, pues podemos tener hasta rabia, ¿no? Entonces es importante controlar esta rabia para especialmente esta parte estratégica y no comprometer a todo el grupo, ¿no? Entonces hemos visto que había estos tres aspectos antes de la acción, y vamos a verles en la acción y sobre todo después de la acción, también para evaluar y analizar lo que se ha hecho. Y ahí tenemos una manera también de crear este grupo que sea algo que la gente vea que está preparado, y por eso la idea es conseguir que la gente vuelva, y que vuelva con otros amigos que les han convencido, y entonces, porque sabemos que no ganamos en una batalla, ¿no? Entonces, pues mejor tener objetivos pequeños al principio, ver que no pasa nada, que incluso nos han identificado, no pasa nada, o hemos pasado una hora en la comisaría y no pasa nada, y ver que al final el miedo a la represión, que puede ser real y algunas veces lógico, pues depende también de qué tipo de acción. Y podemos encontrar esta zona gris donde realmente las consecuencias son muy, muy limitadas. Y si llegamos hasta el juicio, si lo hemos preparado todo bien, pues podemos tener hasta eso como apoyos y fuerza suficiente para ganar el juicio, o si es solo una multa, pues preverlo para tener algo de dinero para eso. Entonces, luego, pues mientras se desarrolla la acción, vamos a ver pues el papel de cada uno y sobre todo esta parte de comunicación, que sabemos que al final en muchos aspectos estamos en una guerra de comunicación, que por una parte el poder va a intentar decir que es violento, que es prohibido, ilegal, eso, y nosotros vamos a intentar enseñar nuestro derecho a este acto y sobre todo las razones de por qué estamos aquí. Entonces eso se va a trabajar a nivel de imagen, es decir, que la gente que va a hablar a la prensa, pues tiene que ser la persona que hable mejor. La gente, pues si hay pancartas, que se lean bien, ¿no? Y a lo mejor sabemos que vamos a preparar un comunicado de prensa y no 4 páginas que el periodista ni se va a molestar a leer. Tenemos que preparar un comunicado de prensa que va a ser directamente utilizable para el periodista, que a lo mejor el periodista tiene también su familia y está mal pagado, pues igual tiene 15 minutos para hacer su artículo sobre nuestra acción. Pues si le damos el trabajo ya hecho, pues igual más probabilidad que lo publiquen, ¿no?
y sabemos también la importancia de la imagen, entonces pues si vamos a sacar nosotros también fotos, vídeos, y ahí vamos a intentar que en la misma foto aparezcan todos los elementos para que se entiende de una mirada lo que se está haciendo. Y por eso hablamos luego de pedagogía a través de la acción, es que la acción tiene que hablar por ella misma. Y eso es cuando es una acción que se ha conseguido, ¿no? Victoriosa. El mejor ejemplo que tenemos en la historia es Gandhi, que ha animado a la gente a coger la sal que se cultivaba en la India, y sabiendo que normalmente se tenía que pagar un impuesto al imperio británico. Y ahí pues cada persona podía coger la sal y con este sencillo gesto pues desobedecer a un imperio, y ya que toda la gente lo hacía, pues conseguir ahí cambiar esta relación de fuerza, ¿no? Y muchas veces estamos buscando esta sal en nuestros movimientos para encontrar la acción que toda la gente podría hacer de manera masiva para tener más fuerzas, ¿no? Entonces, si volvemos al desarrollo un poco de nuestra acción, tenemos el escenario, el recorrido de nuestra acción, y tiene que llegar a esta parte de negociación. Ahí es también una parte clave que tenemos que pensar antes, porque no es solo hacer la acción y volver a casa, ¿no? Que queremos una decisión, un cambio, y eso hemos identificado bien quién tiene este poder. Entonces tenemos que conseguir un encuentro con esta persona, y a lo mejor que sea en el momento, porque ya que tenemos la presión de la gente que está ahí, por ejemplo, encadenada, pues es más fácil aprovechar el momento, ¿no? Y decir, vale, pues si nos recibes ahora, en media hora, te garantizamos que salimos. Al contrario, pues tendrá que esperar, igual si llamas a la policía, a nivel de imagen para ti no es lo mejor, tú verás, ¿no? Y ahí intentar es al final un juego de ajedrez, ¿no? De ser el más listo, y muchas veces tenemos a gente lista frente a nosotros, ¿no? Que hay gente que ha hecho estudios y que tiene el traje, entonces pues que eso le da también, parece más legitimidad, ¿no? Entonces ahí se tiene que trabajar también la argumentación y en esta parte de negociación. Luego, que depende, no conseguimos siempre en el momento algo, ¿no? Pero puede ser, vale, pues, por ejemplo, si hablo de una acción que hacíamos en Francia, en los supermercados, de quitar unos pesticidas, el Roundup. ¿Os suena? Es un producto que provoca cáncer, que es de Monsanto, y que se vende en tiendas, en supermercados, para matar a plantas malas, ¿no? Y entonces eso ya se ha comprobado que provoca cáncer, y dicen, vale, pues en 5 años sí que estará prohibido su venta, ¿no? Y como si sabemos que es tan peligroso, lo seguimos vendiendo, ¿no? Entonces, pues nuestra acción consistía en hacer una mani dentro del supermercado, con pancartas, ahí con el mono blanco que le da también visibilidad, y bloqueando luego las cajas para conseguir pues negociar con un director o un responsable de la tienda. Y porque luego dicen que no depende de nosotros, y sabiendo que parece que sí, que al final un director de un supermercado tiene margen también para quitar productos o no, ¿no? Y entonces pues acabas diciendo, vale, pues volveremos a ver si está la semana que viene, ¿no? O dependiendo la situación, pues dejar entender que al final podemos volver, y que él igual gana muy poco dinero con ese producto, pues igual mejor quitárselo, y así no tiene más problemas a gestionar con nosotros. Y así de conseguir convencerles que al final es eso, que no hemos hecho una mani en un supermercado, que tampoco está escrito en la ley, está prohibido hacer una mani en un supermercado, ¿no? Que tampoco hemos roto nada, que
Y ahí sí que si conseguimos quitarle, luego podemos decir, mira, en esta tienda ya no se vende este producto. Y entonces, pues ya igual la competencia o otra tienda piensa, pues igual me lo quito ya y así aprovecho para hablar de mi discurso medioambiental, diciendo pues nosotros también hemos quitado este producto. Y entonces lo ves como factible, que se puede ganar y una vez que quitas este producto a lo mejor vas a otro o más o a productos israelíes, ¿no? De los territorios ocupados, aunque no tiene que ver, pero que hay otras acciones que se pueden hacer, ¿no? Entonces hemos llegado al comunicado de prensa, a la negociación en su momento. La relación con los medios de comunicación es también algo muy importante, que sabemos que muchos medios están vendidos al capital, ¿no? O porque lo poseen unos ricos y que muchas veces no están de nuestro lado, ¿no? Pero sabemos también que hay periodistas que al final sí que intentan hacer bien su trabajo y entonces incluso para una cadena grande, un periódico grande que no nos gusta nada, pues pensamos que tiene sentido conseguir un artículo ahí, ¿no? Y así sabemos que vamos a tocar a más gente y no solo a los convencidos, ¿no? Y luego, pues eso, después de la acción, dependiendo de cómo sea desarrollada, pues podemos o bien hacer esta reunión de análisis de cómo ha pasado, pues directamente después, pero en general es mejor unas horas después o incluso unos días para también poder hacerlo de manera más fría, ¿no? Porque si hubo tensiones, eso, pues puede ser más difícil de analizar, porque al final lo vemos en la formación también, que tenemos muchas emociones en estas acciones, ¿no? Que puede ser eso, rabia, miedo, pero eso muchas veces puede ser el miedo, ¿no? Y entonces pues eso se tiene que compartir también, ¿no? Que la idea no es ser el más fuerte, el más macho, ¿no? Que sería pues asumir nuestra parte humana con sus emociones para compartirlas y así también acabar haciendo una pequeña fiesta que nos permite volver a crear este grupo si hubo mucho trabajo, mucha tensión, ¿no? Entonces, pues ahí tenéis ya como un poco una visión de lo que puede ser estos tipos de acciones. Luego, claro, dependiendo del adversario, de la situación, tenemos casos diferentes, ¿no? Por ejemplo, si hablo de mi pequeña experiencia de acciones para ver un poco lo que ha pasado, lo que se ha conseguido, pues, por ejemplo, la primera acción que he hecho, ¿no? Que era pues contra Areva, que es la empresa que gestiona todo el tema de la energía nuclear en Francia, ¿no? Que es medio privada, medio pública, pero que patrocinaba un campeonato de atletismo. Y entonces pues así se lava la cara y da una imagen de lo que es buena, de lo que es la energía nuclear, algo pues eso peligroso y que en Francia, como sabréis, ¿no? que es el país que produce más energía nuclear a nivel mundial y que tampoco tenemos uranio en el territorio, ¿no? Cuando hablan de la soberanía energética, pues hay que ir a Níger para buscar el uranio y hacer la guerra en Mali para proteger a las minas nuestras, ¿no? Entonces, pues ahí era pues eso, solo colgar una pancarta grande en este sitio donde se hace el campeonato, donde había un césped gigante y la pancarta era gigante, 15 metros sobre 10 metros, con escrito la energía nuclear mata al futuro. Y entonces, pues subiendo ahí, se acerca el segurata y el tío que nos dice, vale, pues tenéis que iros en 20 minutos y que luego, si no, os echará la policía, ¿no?
Y bueno, que hemos tenido tiempo para sacar la foto que queríamos con la pancarta, el logo del campeonato e incluso el Ministerio de Economía que está al lado, que al final tenía su sentido en la foto. La policía te identifica y ya está. Vuelves con tu pancarta y al final pues eso, has conseguido pues tu foto y un par de artículos en medios y ya has atacado un poco a la imagen de esta empresa, ¿no? Entonces me llamaron para hacer otra acción que ya era después de la catástrofe de Fukushima y que era colgar la misma pancarta pero desde los tejados de unos edificios en Francia, detrás de la Asamblea Nacional, el Parlamento francés, donde había una concentración de la gente que quería pues, exprimir su apoyo a los japoneses y su rechazo hacia la energía nuclear. Pues resulta que ahí sí que era otra acción. Teníamos cita en un hotel, en el último piso del hotel. Entonces, pues llegas en la recepción del hotel, dices, vale, que se ha reservado una habitación y sí, pues os esperan vuestros compañeros, ¿no? Y llegas con tu maleta y ya abres tu maleta con el arnés, la cuerda y ya te sientes medio James Bond, ¿no? Saliendo por la ventana con el cartel enorme que hace ya una mochila así, andando en los tejados para llegar al sitio donde colgar la pancarta, ¿no? Y ahí te das cuenta que al final nos conocíamos poco, éramos 4, yo tengo conocimiento de escalada, entonces me he puesto con un tío que sabía menos, que andábamos eso con una cuerda entre 2, y entonces pues explicaba a la otra persona con quien estaba, que era un tío inglés, y le decía pues quita la cuerda del mosquetón pero deja el mosquetón con la cinta para los 2 otros que van a llegar detrás, ¿no? Y él estaba en el tejado del 6º piso así, dice que no entiendo lo que me dices. Y claro, ya dices que ahí sí que preparados mal estamos, ¿no? Fue como que no estaba todo bien atado, ¿no? Que no podía ser, que yo no entendía muy bien el francés, que no sabíamos, que al final el recorrido era bastante largo, que teníamos que bajar de un tejado, subir a otro y mientras, pues que ya que había la concentración abajo, que era cerca del Parlamento, pues la policía nos ha visto desde abajo. Entonces ellos subieron por otro sitio y ahí pues ya llegó esta situación un poco increíble. El chico estaba con un cuchillo, el policía, y nos ha empezado a romper la pancarta con el cuchillo y nos amenazó de cortar la cuerda nuestra con su cuchillo, ¿no? Y dices, pero es tonto, miente o no sabes, pero te paras ya, ¿no? y incluso después he pensado que tenía que haberme parado antes, porque sí que hubo un poco este momento de tensión, de que yo quería que la gente abajo vea que estábamos intentando poner esta pancarta, aunque que no la colgamos del todo, pero que la gente vea, ¿no? Y todavía no se habían visto, solo la policía nos había visto, ¿no? Y entonces, pues ahí, este momento de tensión, después de pensarlo, dices, vale, pero los policías no estaban atados, que estás en el 6º piso, pues si se cae un policía, acabas su vida entera en la cárcel, ¿no? Además de tener una muerte en la conciencia, ¿no? Entonces, pues ahí sí que creo que tenía que haberme parado antes, ya que estaban, ¿no? Pero eso, que luego me hacía gracia porque nos decía, pues sí, que vemos que sois profesionales, así que os vamos a dejar volver y luego os arrestamos, ¿no? Pero me hacía gracia cuando antes veía al chico inglés que no entendía lo que le decía, que profesionales no éramos, ¿no? Y entonces pues te paran, te ponen esposas y pasas una hora en la estación, en la comisaría, y luego pues eso, ¿no? Intentas negociar, recuperar el material y eso, que no me acuerdo si recuperamos una parte o no todo, que igual la pancarta sí que valía caro, pero ya que era un colectivo grande, la red antinuclear
francés también tenían dinero para eso, que tenían también abogados que ya estaban en contactos y que nosotros sabíamos lo que había que decir en la comisaria, que es algo muy sencillo, que es no tengo nada que declarar. Y eso es clave también a nivel estratégico en este momento, que no he desarrollado la parte de represión, pero que en este caso no estamos en un juicio, no tenemos que defendernos, estamos arrestados, ¿no? Detenidos, perdón, que además hay una diferencia que luego no conozco todavía bien los términos en castellano, pero eso, que solo nos paran para quitarnos de un peligro o para que no provoquemos un peligro, pero no hay ni queja de alguien, ni juicio, ni nada, ¿no? Entonces es solo una declaración, una audición, ¿no? Que llaman al menos en Francia. Y entonces te piden de contar lo que ha pasado y por qué y no sé qué. Y ahí es donde nosotros decimos, pues no tenemos nada que declarar. Porque al final te hacen esta audición uno por uno. Claro, si empiezas a mentir, pues ya en la cabeza de un juicio, de un juez, si hay juicio, luego que ya eres culpable, ¿no? Si has mentido. Y no sabemos todavía si va a haber un juicio o no. Pero todo lo que dices en este momento, pues sí que sirviera para el juicio, ¿no? Entonces tenemos este derecho, como en Estados Unidos, que dicen, tenéis derecho a callaros, ¿no? A guardar el silencio. Pues aquí en Francia tenemos este mismo derecho, pero no nos lo dicen de la misma manera, ¿no? Que en las pelis americanas. Pero eso, que solo tenemos obligación de decir, pues, nombre, dirección, lo que está en nuestro DNI, eso sí que lo damos, ¿no? Luego hay el tema de la identificación, de huellas digitales, de la foto, que eso pues sí que nos sometimos. Pero en Francia ahora hay algo desde hace pues igual ahora 10 años, que es la toma de ADN, de la identificación genética, que te cogen células dentro de la boca y luego te identifican. Esta identificación genética estaba previsto al principio solo para los delincuentes sexuales, ¿no? Violadores y parecidos. Pues esta medida se ha extendido a casi todos los delitos, no solo los crímenes, pero delitos, excepto delitos financieros y corrupción, que saben que ellos no quieren estar en estos ficheros, ¿no? Y entonces nosotros desde el colectivo francés, Les Désobéissants, pensamos que es una lucha en sí misma de negarse a esta toma de ADN, porque al final ya el autor ha ido a juicio por negarse a esta toma de ADN, con el apoyo también de un filósofo que explica que es preparar la dictadura, ¿no? De la misma manera que en Francia tenían ya listados los judíos, pues cuando vino la ocupación, pues ya tenían preparado, ¿no? Y ahí es eso, que no sabemos quién tiene acceso a esos ficheros, cuánto tiempo se va a quedar y qué se va a hacer con estos ficheros, ¿no? Y sobre todo porque ahora vemos que lo que estaba previsto solo para identificar como código de barra a una persona, pues ahora podemos hacer hablar este cacho de ADN, sabiendo, por ejemplo, tus riesgos de enfermedades o tus orígenes raciales. Entonces, eso no estaba previsto al principio, ¿no? Y entonces también en el juicio del autor, pues vino también una científica, una bióloga que explicaba que ahora tenemos más información que podemos sacar de esta muestra, entonces que hay que volver a plantear esta muestra, ¿no? Bueno, que en mi caso todavía nunca me han pedido eso y entonces no he tenido que negarme a dar este ADN, ¿no? Y entonces, pues eso, ninguna más consecuencia de esta segunda acción, ¿no? Y luego, pues eso, que hubo otros tipos de acciones, por ejemplo, apoyando al pueblo palestino, que no tenía que ver, que era algo mucho más masivo,
que era intentar ir a Cisjordania, ¿no? A Palestina, que en teoría se puede ir, no sé si sabéis un poco la situación, que al final llegas en Tel Aviv, porque en avión no queda aeropuertos en Palestina, que el último se ha destruido creo que en 2008 en Gaza. Entonces tienes que ir a Tel Aviv y en Tel Aviv ya te encuentras con la política israelí y te preguntan ¿y dónde vas y por qué? Y entonces la gente que quiere ir a Palestina en general dice no, que me voy de vacaciones a Tel Aviv, que no dices que te vas a Palestina, ¿no? Y esta acción consistía en decir que vamos a ir a Palestina y que incluso hay un proyecto de construcción de una escuela en Betlehem y entonces había, pues el primer año creo que era 400 personas y el segundo año 600 personas que participaban a esta misión que se llamaba Bienvenidos a Palestina. Pues resulta, como era igual previsto, pues el gobierno israelí nos impidió llegar a Palestina. ¿Cómo? Pues dando la orden a las compañías francesas y extranjeras, porque había gente que volaba de varios aeropuertos diferentes, de prohibirnos el vuelo. Entonces hicieron una lista, que sabemos también que los servicios secretos israelíes son de los mejores, ¿no? Sin entrar en la paranoia de imaginar almorzar en todos los sitios, pues sabemos que a nivel pues, de seguridad informática eso tienen mucho nivel, ¿no? Y entonces de una manera u otra consiguieron una lista de gente, que la lista no era del todo bien, porque había gente participando que no estaba en la lista que tenían las compañías aéreas, entonces que han podido ir, y otra gente que estaba prohibido volar, que no participaba de la misión, ¿no? Que una pena para ellas, pero que algunas veces puede haber estas consecuencias colaterales, ¿no? Y entonces, ¿qué hicimos? Pues en los propios aeropuertos en Francia, en Bélgica, en Italia, pues intentamos visibilizar esta vulnerabilidad de derechos, porque en teoría el checkpoint no empieza en nuestro país, ¿no? Que normalmente tendrá que pararte cuando llegas en Tel Aviv, pero desde cuando un país puede tener derecho para impedir un vuelo a gente que está todavía en el país, ¿no? Bueno, que parece que a nivel legal sí que tienen este poder sobre las compañías aéreas, pero bueno, que sabiendo también que nosotros íbamos a hacerles pagar a estas compañías esta complicidad, ¿no? Y para denunciar esta complicidad del gobierno francés o belga en esta situación, ¿no? Es decir, a ver, ¿por qué este país, Israel, nos impide ir, ¿no? Que no somos ni terroristas ni mucho menos, ¿no? Que solo queremos ir a Palestina, ¿no? Entonces luego seguimos haciendo acciones en Francia, en el Ministerio del extranjero, Asuntos exteriores. Eso es. ¿Cómo has dicho, perdón? Asuntos exteriores. Asuntos exteriores. Política exterior, no sé. Y luego, el año siguiente, sí que conseguimos unas 10 personas que estaban en esta lista, pues en mi caso, desde Suiza, llegamos, y fuimos en coche hasta Lyon, luego hasta Milán, y ahí pensamos que no podían verificar todos los aviones para ver si estábamos dentro, ¿no? Que al final habían identificado los vuelos donde la gente iba, pero no podían pararnos si al día siguiente volábamos de otro sitio, ¿no? Entonces, pues desde Milán cogimos un avión hasta Atenas y solo en Atenas cogemos otro avión para Tel Aviv, ¿no? Y entonces éramos 9, que uno ya se había dicho que él paraba ahí, ¿no? Porque las compañías nos habían dicho que nos iba a devolver el dinero del billete, ¿no? Entonces, pues ya que tenemos este dinero, vamos a volver a intentar ir, ¿no? Sabiendo también que había unas 40 personas que habían conseguido ir
y que llegando al aeropuerto de Tel Aviv, pues dijeron eso, participamos a esta misión. Y entonces, pues todos a la cárcel, sabiendo también que eran pues una espina, un problema para el gobierno israelí, que esta gente que no ha hecho nada, que solo quiere a Palestina, que para Israel lo mejor es volver a enviarles a sus países, ¿no? Pero eso, pensábamos nosotros que era útil intentar seguir esta ventana mediática abierta para hablar de la situación del pueblo palestino y de la imposibilidad de ir ahí, ¿no? Entonces pues, conseguimos llegar a Tel Aviv el día siguiente a las 12 de la noche y ahí pues ya un poco cansados también del viaje. Y entonces, pues sí, nosotros participamos a la acción de bienvenida en Palestina. Entonces, pues sí, ya te envían en otros sitios, te hacen pues en plan interrogatorio y te chequean ahí, te pones desnudos y acabas en la cárcel, no con las otras personas, pero eso como pasando al final una noche y luego pues que te vuelven a meter en el avión, sí, ahí que no pagas el vuelo de vuelta, ya que al final... pero claro que sí, que creo que llegamos todos a París, ¿no? Porque claro que luego si somos de varios países, que luego sí que tienes que llegar hasta tu casa, ¿no? Pero, y entonces pues que al final algo habíamos podido hacer, pero ya que no se había podido mediatizar tanto, que solo avisamos, con un poco de paranoia también, avisamos a la parte organizativa que se había quedado en Francia, pues al último momento, una vez en el avión, pues mira, al final sí que llegamos esta noche a Tel Aviv, ¿no? Entonces ellos han dormido fatal porque no tenían más información que eso. No podían tampoco hacer mucho y entonces cuando el día siguiente nos volvieron a echar a Francia, pues casi nos echaron la bronca, ¿no? Y cuando nosotros habíamos intentado lo mejor que podíamos de seguir esta acción dándole más fuerza, ¿no? Pero eso, a nivel de consecuencias, pues tengo un sello Denied Entry en el pasaporte, ¿no? Como entrada negada, que significa que a lo mejor, para lo peor, que igual el día que quiero ir a Palestina, pues que será más difícil, que ya me tendrán igual fichado, ¿no? Que no espero poder ir un día, ¿no? Y bueno, tampoco quiero contar ahí todas las acciones. A lo mejor lo que decíamos, podemos también ver un poco lo que se ha hecho aquí o lo que se podría hacer, si tenéis vosotras experiencias o críticas, aportaciones, no sé, para que sea igual un poco más participativo. Si no puedo seguir, tengo otros ejemplos que pueden ser pertinentes, ¿no? Pero digo para que beba un poco. Pues si queréis, ¿alguien tiene alguna pregunta?